Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva teoría de One Piece. Hoy, la Segunda Guerra Mundial en el mundo de One Piece, hablando un poco por encima de lo que va a ocurrir tanto en esta segunda mitad de Whole Cake como en Wano, basándose sobre todo en el famoso hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, como bien dice en el título. Esta vez la teoría está hecha por el suscriptor Nando, me la mandó hace 11 días, el 5 de diciembre, es decir, antes de que saliese el capítulo 849 del manga, y dice que para crearla ha sido influenciada por Sub-Esp. Habiendo dicho todo esto, empecemos. En su presentación, Kaido nos habló de la gran guerra que iba a dar comienzo. Creo que esta guerra de la que habla Kaido se va a producir y viene inspirada por la Primera Guerra Mundial, en su nombre conocida como Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial por los paralelismos de los personajes y sus rivalidades en el mundo de One Piece. Todos ya sabemos cómo trabaja Oda, que se basa en hechos históricos y en personajes y lugares reales para su obra. El enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial viene dado por la invasión alemana a Polonia y a su nueva política expansionista. Sabemos que el Germa es conocido como el ejército demoníaco y que por dinero, es decir, que es un ejército mercenario, es capaz de derrotar y conquistar una isla en tan solo 4 horas. Creo que esto tiene que ver con la influencia de los nazis, que es muy obvia, y este detalle, aparte de su simbolismo, actitud y forma, creo que es un paralelismo del Blitzkrieg, es decir, una táctica de guerra alemana que consistía en atacar muy rápido para que al enemigo no le diese tiempo para defenderse coherentemente. Así que podemos confirmar que el Germa 66 representa a la Alemania nazi. Recordemos que el Germa 66 está actualmente aliado a Big Mom por el casamiento entre Pudding y Sanji y las relaciones que eso conlleva entre estas dos familias. Volviendo a la historia, la Alemania nazi tuvo como principales aliados en la Segunda Guerra Mundial a los otros países que formaron las potencias del eje. Estos eran el Reino de Italia y el Imperio japonés. Wano es la clara representación de Japón en el mundo de One Piece y su situación es similar a la que vivía dicho imperio por esta época. Además, su emperador, Hirohito, creo que es la clara representación del nombrado Shogun de Wano, y este es uno de los puntos claves. Sí, Wano es Japón y el rival de esas tierras es Kaido, pero hay que remarcar que el gobernante de dichas tierras es el Shogun, que es quien tiene la alianza con el Yonko. El otro aliado de los nazis fue el Reino de Italia. El personaje representante de dicho lugar es Capone Bege, inspirado en parte en el famoso mafioso, así que hay que tener en cuenta su carácter e ideología. También contaron con la ayuda de España, pero sin que ésta se viese involucrada directamente debido a sus problemas internos y guerra civil, visto durante Dressrosa, donde Doflamingo podría haber sido el alter ego de Franco, ya que sus actos eran similares en suministrar armas a sus aliados. Por lo tanto, al lado contrario tendríamos a lo que formaría el bando de los aliados. Estos en la Segunda Guerra Mundial estaban formados por la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, China, Polonia y Estados Unidos, entre otros menos influyentes. ¿Quién podría ocupar dicho papel en cada bando de One Piece? Compartiendo pensamiento con otros youtubers, creo que Big Mom representa a la Unión Soviética, y más concretamente a Stalin y sus ideales, debido a lo que recientemente hemos visto en Todland y que hayamos conocido el sueño de Big Mom. La Unión Soviética fue traicionada por Alemania, por lo tanto, ¿Big Mom va a ser traicionada por el Germa 66 y sus aliados? Yo creo que sí, y estos son los motivos. El Germa ha utilizado la tradición de la familia Charlotte para poder permanecer en territorio de la Yonko sin esfuerzo y utilizando la boda como distracción para sus intereses. Creo que esta planificación del Germa viene dada por sus influencias en el bajo mundo y por el Tamatebaco. Creo que el Germa, desde que este desapareció de la isla Yojin, han sido capaces de saber qué hay en su interior, o por un chivatazo y medio de espionaje de sus miembros en el bajo mundo y en la isla Yojin, por su tecnología o por ser ellos partes responsables del contenido. A partir de aquí crearon esta farsa para poder acabar con la Yonko. El Tamatebaco será el detonante que haga estallar la traición hacia la Yonko. Así, los intereses y el poder del Germa aumentarían muchísimo y les permitiría controlar y ocupar el territorio de la Yonko, y creo que es posible que Yats tenga interés en acabar con ella por aspectos científicos y relaciones con las Smiles, Vegapunk, Monet y Caesar o aspectos similares, pero este ya es otro tema. Entonces el Germa 66 traicionaría a Big Mom junto a Capone y su banda.
Pero ¿qué motivos tendría Capone para acabar con ella, si es su subordinado y está bajo su protección y casado con una de sus hijas e incluso teniendo un hijo? Lo primero que hay que recordar es que Capone es un pirata y que está basado en Al Capone, que era un mafioso y que rastro de su carácter y actitud aparece representado en Capone Beghe. Y lo segundo es que Capone es uno de los supernovas. El objetivo de estos piratas es formar una nueva era igual que la gran era de los piratas y acabar con todo lo que queda del anterior. En resumidas cuentas, liarla parda. Su objetivo es acabar con los Yonko, que son el rastro y la identidad que queda de la gran era junto al deseado One Piece. Quieren convertirse en los piratas más grandes, y eso incluye acabar con los obstáculos, y un Yonko lo es, y muy grande. También puede tener que ver que parece estar casado con la hermana gemela de Lola y que ésta deteste que su madre quiera matar y odia a su querida hermana, y puede que haya sufrido acoso de su madre por parecerse tanto a Lola y pueda haber llegado a pagar los platos rotos, pero este es un detalle que se me ha ocurrido, no va en el camino de la teoría. ¿Y qué tiene que ver la representación de Japón en esto? Wano es gobernado por el Shogun y este se encuentra aliado con otro Yonko, con Kaido. Los Yonko en principio comparten un mismo objetivo, convertirse en el rey de los piratas, y ellos son quienes más cerca se encuentran de conseguirlo, pero también son uno de los objetivos más claros. Para Kaido, obtener los Rio y Road Poneglyphs que pueda tener Big Mom es un gran paso hacia el One Piece, pero declarar una guerra de frente ante otro rival con un poder tan elevado y similar es una locura, ya que el desgaste, pérdidas y ante el peligro al que te expones es muy alto, por lo que qué mejor manera que contratar al Germa para cumplir dicho objetivo. No hace falta recordar por qué es famoso este ejército ya mencionado previamente, y qué consigue el Shogun de todo esto. Ser una parte vital del plan del que se podría convertir, si todo sale bien, en el próximo rey de los piratas y las ventajas que ello conlleva. Ya absolutamente nadie se atrevería a adentrarse en Wano para acabar con su dinastía. También es posible que otro motivo sea para proteger el arma ancestral Urano. Y aquí nos habla de la teoría del cuerno de dragón que yo mismo subí hace ya unos cuantos meses. Si os interesa, la tendréis en la descripción. Esto es lo que pasaría con los representantes de las potencias del eje y su intento de derrotar a Big Mom. Pero ¿quién sería aliado de Big Mom? En la Segunda Guerra Mundial, los aliados de la Unión Soviética después de ser traicionada por Alemania fueron los conocidos aliados: Reino Unido, Francia, China, Estados Unidos, además de otros países. Pero se podría decir que estos cuatro eran los más importantes. Y entonces, ¿quién podría representar en el mundo de One Piece dichos papeles? Comparto la idea de que Francia sería Sanji. Creo que esa revelación en el SBS era intencionada. El personaje realmente pertenece al Germa por sangre, así que Oda confirmara que sería francés es por algo más que porque sea la cuna de la gastronomía y los gustos de Sanji por la cocina. Sanji se encuentra en la misma situación que Francia en la Segunda Guerra Mundial, bajo el poder de Alemania, en este caso secuestrado por el Germa. La fuerza de Estados Unidos representada dentro de One Piece considero que son los Mugiwara, debido a que parece que van a luchar en dos frentes a la vez, en Wano y en Whole Cake, ya que se encuentran divididos. Es un argumento flojo, pero también podemos añadir que son la banda pirata más destacada, fuerte, importante e influyente de los últimos años, y esa es una de las características de Estados Unidos, lo fuertes, potentes e importantes más influyentes que han sido siempre. Pero creo que realmente su representación es más simbólica. Estados Unidos fue durante muchos años el lugar que más inmigración recibía y su cultura se basa en las influencias extranjeras que recibe, y este es el motivo por el que creo que Oda les dio a cada uno de los Mugiwara una nacionalidad diferente. Esto es lo que representa a Estados Unidos. Otro detalle fue que el nombre con el que se nombró al día que comenzó la ofensiva aliada con el desembarco de Normandía para recuperar varios territorios europeos, entre ellos Francia, es el Día D. Basándonos en esto, ¿será el capitán de la banda Monkey D. Luffy quien rescate a Sanji? Muy probablemente sí. Otra opción podría ser que el Día D ya se hubiera dado en Dressrosa con el desembarque del ejército revolucionario en dicho territorio y la posterior evacuación de armas y Smiles. Luffy está muy preocupado por Sanji y ahora también por Pudding.
Sabemos que lo más importante para Luffy son sus nakamas y lo que más odia son las injusticias. Luffy sabrá de la traición que vivirá Big Mom en primera persona y sabiendo cuánto odia las injusticias, creo que intentará ayudar a Big Mom después de haber aprovechado para rescatar a Sanji, y este querrá vengarse de su familia, tal vez a excepción de Ryu, que creo que puede ser que saque a Luffy y a Nami cuando su familia va a ejecutar su ataque y lo lleve hasta Sanji para salvarlo o por algún otro motivo. Ayudando a Big Mom, Luffy podrá ayudar a sus nakamas, rescatar a Sanji y salvar a Pudding. Otro detalle importante que estaría bien recordar es que los Piratas Corazón y los Mugiwaras forjaron una alianza para acabar con Kaido. No es lógico buscar conflicto con Big Mom y hacer peligrar el plan para acabar con Kaido. El caso de China es un poco diferente. El único personaje de One Piece destacable hasta ahora influyente en este apartado de la historia es el supernova Scratchman Appu, basado en el famoso pirata Chui Appu. China en la Segunda Guerra Mundial ya llevaba años siendo atacada y teniendo guerras con Japón. Wano es independiente del gobierno mundial y la marina, y pocos extranjeros se atreven a ir. Es posible que este país mantenga luchas y enemistades con otros países posiblemente afiliados al gobierno mundial o que peleen por otros territorios. Creo que la isla Kensan es el lugar de origen de Appu, pero no su isla original. Creo que es posible que esta tribu tuviera una isla originalmente en el Nuevo Mundo, pero que debido a un conflicto con otro país se trasladaron a esta isla del paraíso. Creo esto porque ellos destruyeron la isla Nakamura para saquearla y aprovecharse sus recursos, ya que habían sido desplazados hacía años y se dedicaban al robo y al saqueo para sobrevivir. No tiene demasiado sentido que sea una tribu cotizada como raza y que sus precios en subastas sean tan altos y exponerse a ser capturados y asesinados saqueando islas si no fuera por necesidad, sabiendo que son criaturas buscadas. Appu parece haberse aliado a Kaido después de traicionar la alianza con Kid, Hawkins y Killer, así que ahora mismo se encuentra como subordinado del Yonko. Pero ¿no es un poco raro que traicionara su alianza tan rápidamente? Kaido no estaría interesado desde antes en uno de los supernovas menos destacados para afiliarlo a sus filas, más aún cuando él no era el elegido como objetivo de la alianza. Creemos que es porque al sentirse intimidado por Kaido decidió traicionar a sus aliados para salvar su pellejo. A mí eso me parece muy sospechoso. Los supernovas procuran estar informados de qué hacen los mismos de su generación. Yo creo que lo que ha hecho Appu es afiliarse a Kaido para traicionarlo, ya que creo que le puede tener rencor por los hechos mencionados anteriormente o simplemente porque es un Yonko y ya sabemos los propósitos de los supernovas. Como detalle podemos observar claramente características de la cultura china en los trajes y vestimentas de la tribu de los brazos largos y el propio Appu. ¿Y quién formaría Reino Unido? Esta es una pregunta muy interesante. Fue una de las potencias más importantes en la Segunda Guerra Mundial y creo que igualmente lo será en la Gran Guerra contra Kaido. Los miembros que representarán en One Piece la figura de Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial creo que serán los supernovas Eustace, Captain Kidd, Basil Hawkins, X-Drake y Killer. Reino Unido fue trascendental en la guerra con una postura firme en la cual nunca se rendiría y lucharía hasta el final por derrotar al enemigo. Esta bien podría ser la filosofía de todos estos supernovas, pero parece ser más identificativa con Kid y su subordinado Killer, y también con la de X-Drake, menos temperamental y más firme como ya vimos en el encuentro con Caribou y su internada y encuentro en tierras de Kaido y Scorcher. Hawkins es más tranquilo y paciente y pelea de manera muy inteligente. ¿Y por qué creo que ellos representan a Reino Unido? Bien, Reino Unido fue la única amenaza constante que se imponía ante los nazis y combatieron en todos los flancos oponiendo resistencias a Alemania y a todos sus aliados en sus respectivos terrenos. Estos supernovas son de los más destacables en todo lo que llevamos en One Piece, aparte de Luffy y Zoro y de Trafalgar Law, del cual hablaré después. Varios de ellos pelearon en territorio de Big Mom, causaron estragos en sus viajes por los cuales fueron coronados con el título de la peor generación y han tenido que ver en varios acontecimientos importantes, pero aún más será en los acontecimientos que están por venir. Antes un inciso.
Creo que Lo sí participará junto a estos otros supernovas como parte de la representación de Reino Unido, ya que su nombre puede provenir en parte de la batalla de Trafalgar en la victoria inglesa ante la Armada Invencible y la palabra law, ley en inglés. El por qué creo que participará es porque dejó claro cuál era su objetivo, el porqué de estos, y se molestó en formar la alianza con los Mugiwara para derrotar a Kaido, así que creo que él está en estos planes para que participara desde otro flanco. El resto de supernovas están basados en piratas reales ingleses y o de los territorios que conforman Reino Unido. Bien, además hay otros indicios en los nombres o historias de estos supernovas y voy a ir un poco más allá. Kid es niño en inglés, Killer es asesino en inglés, también conocido como Soldado Masacre, una referencia bélica. Otro detalle más es que el principal pirata en el que está basado Kid atacó una isla japonesa en el archipiélago de las Islas Tokara, al sur de Kagoshima, en una isla llamada Takarajima. Existe una leyenda que dice que los piratas de Kid asesinaron a los habitantes de la isla y escondieron un tesoro en una cueva. Pues bien, aquí es donde creo que perdió el brazo Kid, en una batalla en las inmediaciones de Wano o contra un subordinado del Yonko Kaido, tal vez una de las 3 calamidades. Todos estos supernovas mencionados se encuentran en territorio de Kaido y planean destruirlo desde dentro, provocando altercados y atacando desde dentro todos al unísono. ¿Por qué si no tanto interés de los supernovas por Kaido? ¿Por qué X-Drake fue a sus territorios? ¿Por qué Apu se unió a él? ¿Por qué se dejaron capturar en teoría la alianza que iba contra Shanks? ¿Y por qué le dio Kaido una paliza a Kid? No creo que fuera por encararse, sino porque se la tenía jurada por lo comentado anteriormente. ¿Y por qué Lo elige ir a por Kaido junto a los Mugiwara y no a por otro Yonko? Creo que todo esto es plan de los supernovas para derrotar al primer Yonko y abrirse paso en el nuevo mundo. Creo que la gran guerra empezará en lo que queda de Whole Cake entre Big Mom y los Mugiwaras versus Capone, Vega y el Germa 66, pero que no se resolverá aquí sino que dará paso a otro flanco donde comenzarán y se iniciarán las reyertas internas de los supernovas en territorio de Kaido y en diferentes puntos a la vez, y en conjunto el detonante de la gran guerra que será entre Kaido, sus aliados y su gran ejército de bestias contra los supernovas nombrados y sus respectivas bandas, y posiblemente también aliados como Minx y Marco, y con la posible intervención de Shanks y de Barba Negra y tal vez el ejército revolucionario. Y bueno, esto es lo que yo creo que sucederá en el final de Whole Cake y el inicio de Wano. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Y ahora es cuando os dejo de hablar como Nando y os hablo como Gold Nakama. Personalmente, entre todas las teorías que me han mandado, diría que esta es una de las mejores, si no la mejor que he leído, ya que veo muy lógico que Oda para esta gran guerra de Kaido se base en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tras haber visto los acontecimientos de Dressrosa y ver cómo encajan perfectamente con el papel de España en la Segunda Guerra Mundial, o al ver cómo el Germa 66 está basado claramente en los nazis. A esta teoría le veo bastantes posibilidades, pero bueno, la palabra final siempre la acaba teniendo Oda, y para saber cuál es solo nos faltan unos meses. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!